desinformación. Red Digital Noticias. Saludos a todos los seguidores de Red Digital Noticias. En esta entrevista especial hoy nos acompaña Rafael Arturo Ramírez Colina, el abogado político, actualmente alcalde de Maracaibo, la Casa Grande, como él ha denominado la capital del estado Zulia. Bienvenido, alcalde, a este espacio. Hoy queremos conocer más allá del alcalde, también es ese lado humano, a esa persona que en su tiempo pues, fue dirigente estudiantil, también inspector, trabajó para el Ministerio Público ayudando a varios trabajadores en su momento, también con estudios especializados en negociación, resolución de conflictos. Qué bueno tenerlo acá y poder estar más cerca del político y del alcalde que día a día pues escuchamos en sus balances diarios. Gracias, Lucía, a ti y a todos los que nos están viendo a través de estos medios, que es una forma también importante de comunicación. Como toda casa grande, ameritan todas sus áreas de atención. Y vemos que día a día, pues Maracaibo ha tenido intervenciones en diferentes áreas como la salud, servicios públicos. Vemos una ciudad que está creciendo, que se resiste pues a quedarse allí apagada. Vemos el asfaltado en diferentes zonas, vemos cómo también se ha prestado esa ayuda a las diferentes comunidades. Sin embargo, háblenos un poco de estos planes y de esos trabajos que se realizan para mantener el hogar y en armonía, pues, para que todos los ciudadanos que albergan esta casa grande puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, fíjate, en primer lugar nosotros encontramos una ciudad, por supuesto, devastada, ¿no? Devastada desde todo punto de vista. Primero por un mal gobierno, pero también por todo un tema de crisis de COVID que impidió que la ciudad fuera creciendo o peor aún retrocediera a un punto en que estaba en nivel de devastación. Entonces, en ese sentido nos tocó priorizar todas las necesidades que tiene la ciudad para irlas abordando de lo urgente a lo importante, porque son como las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo urgente fue en su momento los desechos sólidos. Tuvimos que arrancar, teníamos más de 20.000 toneladas de basura en la calle, lo que la gente denominaba playones, en fin, teníamos una crisis sanitaria importante. Arrancamos con un proceso para ir resolviendo todo el tema de la crisis sanitaria, y después que resolvimos todo ese tema de crisis sanitaria fue que empezamos a ir avanzando en la recolección y en la limpieza de la ciudad. Pero además de eso nos dedicamos también a seguir priorizando. Tenías aguas residuales en la calle, tenías todos los temas de necesidades, tenías calles oscuras, calles sin asfaltar, o sea, tenías una dinámica de ciudad en un círculo vicioso que no permitía orientar hacia ningún lado. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer un plan y empezar a resolver cosas. Entonces empezamos primero por los desechos sólidos. Después nos fuimos dedicando bastante al tema del asfaltado y alumbrado. Y ahí fuimos desarrollando iniciativas que son las que está viendo hasta ahora. Bueno, recordamos que el programa Bandera o el Plan Bandera, incluso antes de ser alcalde, era Maracaibo sin moscas. Lo hemos visto ejecutado, sin embargo, se continúa fortaleciendo este plan. Sabemos también que está en discusión ante el Consejo Municipal una reforma para que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos ante esta recolección y puedan prestar su servicio más óptimo en la ciudad. El llamado a la concientización, porque vemos también que continúa la basura, las personas a veces la colocan en lugares donde no deben y se está creando conciencia. ¿Cuál es ese llamado para los ciudadanos que aún pues todavía no se ajustan a estas medidas? Mira, que al final no le hacen daño a un alcalde, no le hacen daño a una gestión, le hacen daño a la ciudad. Y como tú bien lo dijiste de entrada, esta es la casa grande y a usted no le gusta ver su casa grande sucia, a usted no le gusta ver su casa sucia, pero no hace nada creyendo que porque la basura la oculta en el pipote del vecino de al lado no está la basura. Eso lo único que hace es que la traslada el problema a otro sitio. Entonces nuestro llamado a la conciencia, ya establecimos un día de recolección, una ciudad que había perdido su frecuencia. La ciudad no tenía frecuencia, la ciudad tenía la política de la rime, la gente la rimaba para la avenida principal. Si ya usted sabe que existe una política de recolección y sabe que venimos poco a poco limpiándola, espere el día, ayúdenos con eso, porque cuando usted saca la basura extemporáneamente, está perjudicando a otro vecino. Y lo perjudica porque si yo me tengo que demorar más horas recogiendo una basura que no me correspondía porque no era el día de la recolección, automáticamente usted genera un problema para efectos de poderlo hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer poco a poco es decirle a la ciudad que
que la vamos a ir limpiando, pero que lo vamos a hacer entre todos. Esta ordenanza de la que mencionaste, lo que busca es que optimicemos el servicio y ahí seguramente vamos a llegar a los 2 días de frecuencia que era como cuando nosotros crecimos. Cuando nosotros éramos niños, uno escuchaba el aseo los martes y los jueves, o los lunes y los miércoles, habían como 3 frecuencias que eran 2 días a la semana. Esa frecuencia está a punto de volver, la bisemanal, pero obviamente nosotros para optimizar ese servicio la gente nos tiene que ayudar con el pago, nos tiene que ayudar con los días de la frecuencia de la recolección y poco a poco nosotros vamos a ir limpiando la ciudad. Rafael Ramírez el Bueno, así calificado por muchos ciudadanos que hemos notado la receptividad y el agrado por las labores y las acciones que se vienen emprendiendo en la ciudad. Sin embargo, a Maracaibo le falta mucho, ¿no? Siempre hemos dicho, no se ha arreglado por completo las dificultades que padecemos día a día y vemos otros tantos proyectos como la economía naranja para incentivar el emprendimiento. Vemos también el plan ALA, si no me equivoco, se llama así, para seguir mejorando, urbanizando, modernizando, que es hacia allá, donde siempre se han enfocado desde que inició esta gestión. Háblenos un poco de todos estos proyectos que ya de por sí nosotros conocemos, pero que hay que profundizarle a la ciudadanía. Mira, nosotros hemos dicho siempre, y lo hablaba en una reunión que tenía anterior a esta entrevista, nosotros tenemos una visión de la ciudad en 2 sentidos. Uno de gestión, que es tapar el hueco, recoger los desechos, limpiar. Esa es una de gestión y es del día a día. De eso tengo que estar todos los días. Pero una de transformación que también implica que empecemos a pensar en esa ciudad que va a 20 años. Y te pongo un ejemplo. Estamos con el tema de la economía naranja y estamos fomentando emprendimiento. Ahorita de aquí, estamos en el despacho de la alcaldía, ahorita tuvimos una reunión con el simposio de tecnología que viene para octubre o septiembre, no tengo la fecha exacta, pero lo que es cierto es que ese simposio va a traer todos los emprendimientos que andan por el mundo haciendo cosas con la tecnología para efecto de hacerlo. Entonces la gente me dirá, pero no está resuelto el problema de luz. Sí, es verdad, no está resuelto lo urgente, que es terminar de trabajar el tema de la electricidad, pero es que tú tienes la velocidad, la capacidad de datos y la velocidad de datos más grande del país. Aprovéchala. Entonces, si ahí tienes un área de oportunidad, desarrolla allí. Entonces, nosotros estamos haciendo varias cosas. El ALA, que es el alumbrado, limpieza y asfaltado, que es el proyecto integral de vialidad, que eso va a tener calles, eso tiene unos planes, esos planes se están cumpliendo y lo vamos a presentar ahorita. Tenemos también, por supuesto, todos los temas de economía naranja, que es la posibilidad de desarrollar a todos los emprendimientos que quieran innovar en nuestra ciudad para efecto de hacerlo y volver a la ciudad una suerte de Silicon Lake, que tú tengas la posibilidad de desarrollar tecnología y atraer a esas tecnologías. Fíjate lo que hablábamos de los jóvenes. Los jóvenes no quieren ya carreras largas o no quieren las carreras tradicionales, para decirlo de alguna manera, porque están en la tecnología, en otro tipo de cosas que los atraen más. Bueno, volvamos a esta ciudad una ciudad que sirva para eso. Volvamos la ciudad un gran centro de diagnóstico. Si nosotros, porque tenemos ventaja comparativa, tenemos facultad que tiene egresados médicos, o sea, que egresa profesionales de la salud. Tienes infraestructura hospitalaria pública y privada que sirve para eso. Y tienes talento humano, porque nadie se va a estudiar medicina en otro país, porque es una carrera costosa en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, y aquí la puedes estudiar. Entonces vuelve la ciudad un centro de diagnóstico y eso te va a dar turismo, porque el que venga de Trujillo a hacerse la tomografía, automáticamente tiene que comer en algún sitio, tiene que usar un taxi de nosotros, tiene que dormir en algún sitio. Y así poco a poco vamos generando ese engranaje que permita que la ciudad se desarrolle. Alcalde, sin embargo, una ciudad moderna amerita o requiere de un buen transporte público. ¿Qué proyectos? Porque vemos que existen todavía deficiencias, vemos que algunas líneas desaparecieron, lamentablemente en gestiones pasadas fueron omitidas algunas líneas que ya estaban funcionando, pero ¿qué proyectos tiene para precisamente enfocarse en este transporte moderno que merece nuestra ciudad? En el transporte hicimos 2 cosas. La primera, vamos a un censo, creo que tiene fecha del 9 de julio, que lo vamos a ya tener formalizado, en donde vamos a revisar todo lo que nos quede de transporte público actualmente, toda la flota, todas las líneas, todo el mundo se va a censar. Es una suerte de gran actividad que permite agrupar a todos los transportistas y ahí lo vamos a chequear usando la tecnología como las cámaras que estamos utilizando en este momento. Le vamos a poner a cada carrito una suerte de QR, a cada unidad de transporte una suerte de QR. Entonces usted con ese QR va a poder identificar la unidad, pero también va a poder saber si la unidad está pasando, si no está pasando, todo lo que tenga que ver con el transporte. Eso por una parte, eso es por lo que tenemos, lo existente.
Y en el plan estructural estamos haciendo una suerte de rueda de negocios que nos permita ofrecerlo al sector privado que quiere invertir en transporte público junto con nuestra inversión particular, nuestra inversión Alcaldía de Maracaibo, para tener una flota renovada de transporte. Ya tenemos algunas experiencias, hemos ido visitando y visualizando unidades de transporte que están en Brasil, que están en Colombia, que están en otras latitudes, para que sean las unidades de transporte que le sirvan a la ciudad, unidades de transporte modernas que puedan tener aire, por supuesto que eso está superado en cualquier parte del mundo, que puedan tener internet, pero por sobre todas las cosas que tengan una forma de pago efectiva. Porque uno de los problemas que tiene el transporte público en la actualidad es que como no hay efectivo y no hay forma de pagarlo digitalmente, no puede resolver el problema. Entonces estamos ideando todo un mecanismo que permita que el transporte público incluso pueda ser hasta con una tarjeta que pueda recargarle a todo el mundo, y como tanta gente tiene familiares afuera, eso se puede recargar perfectamente. Hay un plan que es bastante interesante y que es la energía alternativa verde. Hablemos un poco de eso, porque la gente escucha energía alternativa verde, quizás se enfoca más en la parte ambiental, pero los beneficios y las bondades que podría contribuir para mejorar la situación eléctrica que también padecemos acá en Maracaibo. Mira, las tecnologías verdes eran antes muy privativas, a principios del siglo eran privativas porque eran muy costosas. Ya poder instalar paneles solares que generen acumulación de energía ya no es tan costoso como en otros tiempos. Paneles solares digo porque una de nuestras ventajas operativas, sin duda alguna, es nuestro sol. Y entonces, en el caso de nuestro estado Zulia, eso lo podemos usar como una ventaja comparativa para ir ayudando a la energía en off. Porque tú sabes que hay dos tipos de sistemas con la energía alternativa, que es la posibilidad de incorporarla a los sistemas integrados de servicio eléctrico, que eso es mucho más complejo con el servicio eléctrico que tenemos nosotros, que es viejo, que no está moderno como para adaptarse a esa tecnología, y hay el servicio en off, que tú puedas ir poniendo o colocando dependencias o edificios o zonas con energía alternativa que se guarde, que se resguarde y que eso sea una prestación de servicio por parte de un privado. Bueno, en ese orden nosotros estamos trabajando en explorar todas esas alternativas. Nosotros, con la ordenanza que estamos haciendo, la primera del país, eso es importante decirlo, la primera ordenanza del país que estamos haciendo en el uso de la energía alternativa desde la municipalidad, porque hay gente que la está usando, pero nosotros ya lo hacemos como una política municipal. Estamos incentivando que al menos de entrada todas nuestras instituciones públicas tengan energía verde o energía que nosotros consideremos renovable. Entonces, en ese sentido, empezaríamos por las dependencias que son de salud de la alcaldía, o sea, la de salud tiene una suerte de ambulatorio y la idea es que ahí podamos hacerlo con energía verde que pudiera ser en off para que el edificio siempre tenga su energía. El segundo paso es este edificio, el edificio de la Alcaldía de Maracaibo, que también tenemos que trabajarlo para volverlo un edificio no dependiente del sistema eléctrico, pero que tenga la suficiente sustentabilidad para poderlo hacer. El futuro está en la posibilidad de generar alternativas en materia energética. Y te pongo un ejemplo. En el 2050 se quiere que al menos el 50% del transporte de las ciudades europeas sean con energías alternativas. Bueno, esta ciudad tiene que involucrarse en eso teniendo ya su ventaja operativa. Y en materia de salud, pues, después de la pandemia, Maracaibo fue, o incluso durante la pandemia, uno de los puntos donde se registraban mayores casos. Hoy en día también pues no escapamos, se siguen registrando casos, pero sabemos que se están empleando también algunas estrategias, planes de prevención y proyectos también para mejorar la salud y la atención de los ciudadanos. Sí, nosotros lo que hemos venido es robusteciendo nuestra red ambulatoria. Nosotros no tenemos competencia en salud en materia hospitalaria. Es una competencia del gobierno regional y gobierno nacional. Nosotros lo que hemos venido desarrollando allí es diferentes ambulatorios para que lo preventivo ayude a evitar que se nos colapse nuestro sistema de salud principal, que es el tema de los hospitales. Para eso que tenemos, hemos ido recuperando las instalaciones de salud que tiene la ciudad. Recuperamos o estamos haciendo una que va a funcionar en el terminal de pasajeros de Maracaibo. Tenemos una que ya está funcionando en la vereda, principalmente para nuestros funcionarios policiales, pero también a alguien que le pase algo en la vereda del lago también tiene la oportunidad de eso, más las que son ya reconocidas, que si la de Plaza de Toro, que si la que tenemos en la Rotaria en el oeste, y así todos nuestros centros ambulatorios que funcionan para la alcaldía. ¿Qué queremos con esto? En primer lugar, nuestra red ambulatoria para la parte preventiva, pero también nos hemos dedicado a todos los problemas o a todos los temas que tienen que ver con prevención en materia de vacunación. Nosotros en este momento en el que estamos hablando ahorita aquí,
le estamos vacunando contra el COVID, porque eso es una tarea que no hemos dejado de hacer desde el primer día que llegamos. Pero también estamos vacunando polio, viruela y todas esas enfermedades que también nos permitan ingresar nuevamente en la salud de las Américas, que es la posibilidad de reunir con el plan de vacunación. Ahí tenemos una meta altísima como ciudad, que es vacunar a 500.000 niños, pero ahí estamos haciendo un esfuerzo también en materia sanitaria, porque tienes que hacer la prevención, tienes que resolver los problemas sanitarios para que nosotros podamos tener un control de eso y entonces evidentemente seguir hacia lo más moderno, que es la posibilidad de diagnosticar. En nuestra ciudad la gente se muere sin saber de qué se murió. Y eso es porque no tienes diagnóstico. A uno le llegan en la calle a veces y dice, tengo que hacerme esta resonancia. Y tú miras el informe y de repente miras por abajo, 2020, 2019 el informe. Entonces tú dices, bueno, si este tenía que hacerse esa resonancia ahorita, lo que pueda tener o está grabado o se curó. Y partiendo de esa, de la referencia de la atención médica, ¿no? Vemos también las solicitudes, cómo está esa ayuda, ese desarrollo social para los maracaiberos que siempre llegan a solicitar esas ayudas. Hablábamos fuera de cámara que a veces hasta más de 400 cartas podría recibir la alcaldía de Maracaibo. ¿Cómo está esa inversión para esas ayudas sociales? Mira, ahí tenemos la historia típica que pasa en estos escenarios, que es que las necesidades son infinitas, los recursos escasos. Y las prioridades pues tú las vas dando de acuerdo a las propias dinámicas, o sea, cómo salvarle la vida a más cantidad de personas, cómo proteger a algunas otras. O sea, aquí tenemos maravinos que no tienen desde un losartán, que es una de las medicinas más económicas dentro de las enfermedades crónicas, hasta cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con quimioterapia. Es impresionante los diagnósticos de cáncer que tiene nuestra ciudad, o las presunciones de cáncer, porque hay gente que se te acerca para pedirte los exámenes para saber si tiene cáncer. Entonces, nosotros hemos hecho todo un diseño que tiene desde la tecnología, porque tenemos una app que se llama Soluciones Maracaibo, en donde usted puede acceder y de allí ingresar sus datos de acuerdo a su problemática, ya sea un problema de servicio público o un problema de salud, hasta todo lo que hacemos en SAMAS Maracaibo, que es aquí abajo, que es nuestro centro de prevención, en donde atendemos gente de alguna manera para intentarle dar algún tipo de ayuda, al igual que nuestros ambulatorios. Nosotros estamos convencidos de que este trabajo toma más tiempo del que creemos, porque es la obligación de intentar generar, aunque sea una nivelación en materia de salud, y ante tanta escasez, donde todos nuestros maravinos no tienen posibilidades de recursos, nosotros lo que hemos venido haciendo es atenderlos en la medida de nuestros recursos, que también son muy escasos, pero que han permitido resolver problemas puntuales, y en la medida en que resolvemos esos problemas puntuales, bueno, avanzamos a otro caso siguiente. Y nos vamos a la parte política, alcalde, porque es inevitable en esta oportunidad preguntarle sobre su fidelidad a Primero Justicia. Desde que se fundó este partido, usted forma parte de esta organización política. Sin embargo, por allí siempre corren rumores de verse tentado o enamorado por otras organizaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto del trabajo que se viene realizando hoy en día desde Primero Justicia? Mira, yo soy un fundador de mi partido. Y con mi partido, que arrancó con 5 personas y nunca se me olvida, más todo lo que hemos hecho, hemos construido un movimiento que es robusto a nivel nacional, con liderazgos de todo tipo que demuestran la pluralidad de los mismos, con capacidad de gerenciar como lo que estamos haciendo aquí en la ciudad, y que poco a poco es una opción para la gente. Nosotros no tenemos ahorita ninguna otra cosa que no sea nuestra militancia en nuestro partido. Está en un proceso de renovación importante que culmina su primera fase el 9 de julio, y nosotros estamos convencidos de que va a ser algo espectacular lo que vamos a presentar como plataforma. Y poco a poco nosotros venimos trabajando en la consolidación de una alternativa que le diga a la gente que se pueden hacer las cosas distintas. Cuando nosotros hacemos las cosas en la alcaldía, le estamos diciendo a la gente que se pueden hacer las cosas distintas al modelo que gobierna nacionalmente, y eso es lo que queremos demostrar, que nosotros somos una opción. Y en principio, mi partido, el que yo quiero mucho porque lo fundé, en el caso de nuestro estado Zulia, es mi primera casa, o es mi segunda casa, menos grande que Maracaibo, pero es mi segunda casa. Pero más allá del alcalde Rafael Ramírez como político, como esta función, autoridad municipal, quiero decir, pues tenemos a un Rafael Ramírez que es padre, que es esposo, que es hijo, que es un ser humano, como todos en esta casa grande, y donde amerita pues una armonía, y que todos estos miembros sean conscientes de las necesidades y de todas las dificultades que se viven para poder avanzar. Sin embargo, queremos saber cómo es esa vida
un poco más privada del alcalde cuando ya debe deslastrarse de sus funciones y porque amerita descansar, porque amerita compartir con sus hijos o su esposa, su madre, su padre. Háblenos un poco de cómo drena Rafael Ramírez Colina después que deja a un lado todas sus responsabilidades. Mira, yo dreno como cualquier familia maravina normal. No veo todos los fines de semana a mi familia, o sea, mi familia más allá de mi núcleo familiar, a mi familia que tenga tíos y eso, pero sí procuramos vernos. Tengo la vida normal de ser padre de un adolescente que está en la edad de la adolescencia y de una niña que también vive en el siglo XXI, entonces donde todo es un chiste. Yo creo que nosotros nos hallamos muy bien como familia. Tengo la posibilidad de tener una compañera de vida que también está absolutamente enlazada en esa dinámica que tenemos de entender que trabajamos mucho, pero que también tenemos nuestro momento, intentamos buscar nuestros espacios, es decir, una cena privada de mi esposa y yo, buscar salir los domingos con los muchachos para poder hacer siempre algo distinto y hacer las cosas que hacía antes y que siempre me han gustado hacer. Por ejemplo, a mí me gusta ir mucho ir al cine. Ya al adolescente no le gusta ir tanto conmigo, le gusta ir más con sus amigos y con todo, pero la chiquita todavía me acompaña para el cine y eso es una forma también de distraernos como nosotros lo hacemos. Tengo el hábito de la lectura, ese es un hábito heredado de mi mamá que no he perdido nunca y esos son los momentos que yo utilizo para eso. Y como todo, veo televisión como todo el mundo de acuerdo a lo que a uno lo engancha. ¿Las series favoritas de Rafael Ramírez cuáles son? Bueno, si supiera que no tengo como serie favorita, ahorita estoy enganchado como me imagino que medio planeta con Stranger Things, que es la serie esa de los jóvenes adolescentes que están luchando contra unos monstruos, pero es que esa serie a mí a lo que me recuerda es que esa era la edad, yo tenía esa edad de esos niños en esos 80, entonces hay muchas conexiones con la vestimenta, cómo hacen las cosas, cómo ese tipo de cosas. Vemos un alcalde que puede tomarse desde un selfie y compartir con la comunidad, dista mucho de esa imagen tradicional de un político, de una autoridad municipal. Por eso estas preguntas más humanas, más de la vida ordinaria de cualquier persona. Y también pues preguntarle qué significa para ustedes Los Maravinos, la ciudad en general, como ciudadano más allá del alcalde. Mira, nosotros no llegamos a un cargo para endiosarnos en el cargo. Ese es un error que tiene la política y eso es lo que la política se ha transformado a lo largo de estos años aquí en Venezuela, en el que el elegido es un todopoderoso que no lo toca ni el bien ni el mal y no lo toca la gente. Y esas son cosas que están absolutamente desactualizadas, desfasadas. El político es un servidor público que está ahí para la gente. Yo voy a una panadería como iba antes. Yo voy a desayunar una empanada como iba antes. O sea, yo no tengo por qué cambiar mis hábitos solamente porque llegué al cargo, porque nosotros lo que somos un servidor público con mucha más responsabilidad. Y hacer las cosas normales es lo que te hace tener los pies en la tierra. Por ejemplo, y lo pongo como ejemplo en temas de gestión. La verdad es que supervisar nuestras obras a mí no hay posibilidad de echarme cuentos nunca, porque yo se hago todos los días. Entonces, a mí me dice, por ejemplo, recogimos hoy la avenida tal. Y entonces yo, cuando salgamos, que voy terminando la actividad o que vengo para acá, pásenme por la avenida tal para ver. Y entonces llamo, mira cómo es que recogieron la avenida tal, si veo aquí una cosa y veo aquí otra cosa. O me dicen, ya arreglamos tal cosa. Y yo no, si yo pasé ayer y eso no estaba arreglado nada, como lo arreglaron en la madrugada cuando yo estaba dormido. Entonces esas cosas son las que nos hacen normales, pero además de eso, con la gente también me pasa. La gente me dice, es que yo te vi hace como una semana, yo te vi la semana pasada, yo te vi la semana antepasada, yo te entregué una carta en este sitio, yo te volví a entregar una carta en este otro sitio. Porque de eso se trata. Nosotros vinimos a decirle a la ciudad que nosotros somos gerentes de comunidades. Y gerenciar en la comunidad es estar en la comunidad. No es gerenciar en la comunidad aquí. Yo aquí estoy terminando contigo y me deben estar abriendo esa puerta porque ya debo tener a punto de arrancar un gabinete parroquial en Cristo de Aranza, que es donde voy en este momento. Y así son todos nuestros días compartiendo con la gente, entendiendo que la forma de saber que los problemas están allí es escuchándolo, porque a veces te dan hasta la solución. A veces me dicen, mire, no meta el agua por ahí, porque si la metes por ahí, esto ya se ha rebosado 4 veces. Entonces le digo a mi gente, eso que está diciendo es así. Sí, yo creo que hay que hacerlo como él dice, no, meterla por aquí para que cortemos esto. Esas son cosas que solo te la da el día a día. Y al final no hay nada más efímero que el poder. Nada es más efímero que el poder. Entonces uno es como era antes y tiene que seguir siendo cuando se vaya.
porque uno va a regresar a las mismas tallas, con la misma gente, con los mismos con los que estuviste antes y con los que tienes que estar ahorita para efectos de hacer. Bien, escuchaban ustedes entonces al alcalde Rafael Ramírez, el político, el ser humano, el padre, el hijo, hoy en esta entrevista especial para Red Digital de Noticias. Gracias por abrirnos las puertas de la sala principal de este lugar tan importante como lo es el Palacio Municipal, de esta casa grande como denomina el alcalde Ramírez la ciudad de Maracaibo, y por esta entrevista para llevarles a todos ustedes un poco más de la autoridad municipal que hoy dirige nuestra ciudad. Más información. Red Digital Noticias.